Prefacio. La historia musulmana está llena de grandes hazañas militares y gloriosos hechos de armas. En los anales de la guerra no existen batallas que superen en brillo y audacia a las batallas del Islam, ni caudillos que superen en coraje y habilidad a los extraordinarios generales del Islam. La espada siempre ha ocupado un lugar de honor en la cultura islámica. Y sin embargo, el mundo conoce muy poco de la historia militar del Islam. No existe una sola obra de un militar profesional, escrita tras una adecuada investigación y un estudio profundo del terreno, y que describa con detalle las batallas famosas del Islam. De hecho, no se ha realizado jamás una verdadera investigación. Existe, por tanto, un vacío. Mi conciencia de este vacío se remonta a principios de 1964, cuando era instructor jefe de la Academia SAF, en Quetta. Habiendo sido siempre un estudioso atento de la historia militar, asignatura que solía impartir, entre otras, en la Academia Militar, me sentí mejor cualificado que otros militares musulmanes para emprender la tarea de llenar este vacío en la literatura. La totalidad de la historia militar de los musulmanes ocuparía sin duda incontables volúmenes, pero al menos podría intentar un comienzo. Y decidí aceptar el reto. Empezaría por el principio y describiría las campañas de Khalid ibn al-Walid, Dios esté complacido de él. Pronto descubrí que existía gran cantidad de material sobre las primeras batallas del Islam, pero todo estaba en árabe. No todos los historiadores musulmanes de la primera época han sido traducidos, y cuando existen traducciones, a menudo son inexactas y a veces claramente deshonestas. Para realizar semejante investigación, uno debía conocer la lengua en la que se había escrito las crónicas originales. Así que aprendí árabe. Luego preparé una bibliografía que incluía a todos los historiadores antiguos, pero excluí de ella a aquellos escritores, musulmanes o cristianos, que hubiesen escrito después del siglo X. Dado que estos habían tomado toda la información de los primeros, decidí concentrarme exclusivamente en las fuentes originales para no verme influenciado en absoluto por las opiniones y conjeturas de los escritores posteriores. La preparación de la bibliografía fue relativamente fácil. El verdadero problema fue conseguir los libros, ya que estos no podían adquirirse en Pakistán y su precio en los países árabes era considerable. En este asunto, sin embargo, fui asistido por varios amigos que muy generosamente donaron los libros como contribución al proyecto. Estos amigos, que habían sido todos alumnos míos en Quetta, son el brigadier Majid Jai Hassan de Jordania, el brigadier H.U. Babar de Pakistán y los comandantes Naif Aoun Saraf y Abdulaziz al-Saigh, ambos de Arabia Saudita. De esta forma conseguí reunir una magnífica biblioteca de obras históricas del primer periodo del Islam, y con la adquisición de este material comenzó mi investigación. Una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta un estudioso que emprende semejante pesquisa es la ausencia de datos geográficos. La geografía constituye la base física de la estrategia militar, y la historia militar no es posible si uno no conoce, con un grado razonable de exactitud, las condiciones geográficas existentes en un momento dado. Tuve la fortuna de adquirir dos excelentes tratados geográficos del primer periodo musulmán, Al-Alaq ul-Nafisa de Ibn Rusta y Al-Buldan de Yaqubbi, que presentan con bastante detalle la geografía física y política de aquel tiempo. Con ayuda de estas obras pude reconstruir las condiciones del terreno e identificar con precisión la localización de muchos lugares que ya no existen. Me llevó varias semanas de estudio concentrado resolver este problema y preparar los mapas que se incluyen en este libro.
En mi búsqueda de mapas fui asistido también por el brigadier Majid Jai Hassan de Jordania y el brigadier H.U. Babar de Pakistán. Y la última de mis ayudas geográficas, pero no por ello menor, fue un atlas histórico preparado por el Dr. Ahmed Sousa de Bagdad, un excelente trabajo de investigación cuya perspectiva excede con mucho el territorio de Irak. Aunque los gigantes de la literatura histórica de los primeros siglos de la época musulmana eran casi todos musulmanes, como lo eran los gigantes en la mayoría de las ramas de la literatura, estaba muy interesado en estudiar también algunos autores occidentales antiguos a fin de conocer su versión de los acontecimientos, especialmente en relación a la conquista de Siria por los musulmanes. Conseguí encontrar dos historiadores bizantinos, Nicephorus y Teopanes, ambos de finales del siglo VIII y principios del IX, pero desgraciadamente no pude hallar traducciones de sus obras a un idioma que yo conociese. Por consiguiente, para conocer el punto de vista occidental, decidí acudir a Edward Gibson, cuya obra Decadencia y caída del Imperio Romano es sin duda una contribución monumental a la historia a pesar de sus prejuicios antiislámicos. Ofrece solo una visión superficial, pero a falta de otras obras más detalladas y fiables en la literatura occidental, tuve que darme por satisfecho. Si bien evité por completo todos los libros escritos después del siglo X por las razones susodichas, sí estudié a ciertos autores posteriores en busca de ayuda en cuestiones de geografía, a fin de recoger todos los datos posibles que hicieran más exacto este libro. Recurrí con frecuencia al famoso Mujan al-Buldan de Yakut, un sabio del siglo XII-XIII. Y de las obras geográficas del siglo XX, la más útil para mí fue The Middle Euphrates, de Alois Musil, un profesor checo que viajó ampliamente por Irak y Siria en la segunda década de este siglo y realizó un detallado estudio de la geografía de la región atravesada por el Éufrates. Tras concluir mi estudio de los libros y la preparación del primer borrador, tuve un permiso del ejército y a primeros de agosto de 1968 partí de Pakistán. Primero pasé algún tiempo en Europa, especialmente en Londres y más concretamente en el Museo Británico, buscando obras sobre las campañas musulmanes contra el Imperio Bizantino. No pude encontrar traducciones al inglés de escritos occidentales antiguos, pero sí conseguí extraer algunas referencias útiles en la biblioteca del museo. A finales de agosto aterricé en Beirut y comenzó entonces mi recorrido por los campos de batalla de Khalid ibn al-Walid. Pude visitar las tierras sobre las que marchó Khalid, los lugares en los que libró sus batallas y las arenas por las que se derramó la sangre de sus enemigos. En el Líbano no tenía otra misión que localizar Abul Quds, el lugar en el que Khalid rescató a una columna musulmana cercada. Y una vez localizado el lugar, me dirigí por carretera a Siria. En Siria visité cada una de las ciudades que Khalid conquistó: Damasco, Emesa, Tadmur, Alepo. Inspeccioné todos los lugares donde Khalid disputó sus batallas y obtuve la localización exacta de todos los demás lugares mencionados en la sección 4 de este libro. En Damasco vi las murallas de la fortaleza, restos de las cuales se conservan a excepción de su parte oeste, que ha desaparecido por completo. Vi asimismo las 6 puertas que todavía llevan los nombres que tenían en tiempos de Khalid, pero el interior de la fortaleza ha cambiado por completo. Mientras estaba en Damasco, aproveché para visitar el imponente Museo Nacional y estudiar algunas obras de referencia valiosas que no poseía mi biblioteca privada. En Emesa cumplí el deber sagrado de visitar, fue casi como una peregrinación, la mezquita de Khalid ibn al-Walid. Fue para mí un momento de intensa emoción encontrarme a los pies de la tumba del maestro de la guerra, el hombre sobre el que había estado pensando, leyendo y escribiendo durante los últimos 4 años.
permanecí meditativo en la mezquita, al lado de la tumba de Khalid, durante 1 hora. Después me levanté, recé 2 rakats y pedí a Dios que diese a los musulmanes de hoy las victorias que había concedido a Khalid, aunque fuesen menos merecedoras de ellas. Uno de los días más interesantes que pasé en Siria fue el que dediqué a buscar y a encontrar Kinasarín, la antigua Chalcis, que Khalid conquistó y en la que había detentado su último mando. Mucha gente de Alepo había oído hablar de Kinasarín y sabían que estaba en algún lugar cerca de la ciudad. Los mapas arqueológicos la señalaban como emplazamiento de antiguas ruinas, pero nadie sabía exactamente dónde estaba y cómo llegar hasta ella, pues ningún visitante reciente había venido a ver Kinasarín. No obstante, tomé un taxi y tuve la suerte de encontrar en la ciudad a un beduino al que tomé por un simple campesino que vivía a 3 kilómetros de Kinasarín y había venido a Alepo de visita. Si aceptaba dejarle en su aldea, me indicaría el resto de trayecto hasta Kinasarín. Lo llevé conmigo. Viajamos por una buena carretera hasta Zarba, a unos 20 kilómetros al sureste de Alepo, y allí, siguiendo las indicaciones del beduino, nos desviamos de la carretera por una pista que estaba en tan mal estado que el coche apenas podía avanzar. Tras 7 kilómetros de esta difícil marcha, llegamos a la aldea del beduino, donde él se bajó y nos indicó que siguiésemos bordeando la colina y encontraríamos Kinasarín. El taxista y yo seguimos bordeando la colina y no solo encontramos Kinasarín, sino que acabamos de nuevo en la misma carretera que habíamos dejado unos kilómetros más atrás. Kinasarín, o mejor dicho, su emplazamiento, pues nada queda de ella, se encuentra en realidad en esa carretera y podíamos haber llegado en taxi directamente, pero nos vimos obligados a dar un rodeo solo para que el beduino pudiese llegar a su pueblo. Un beduino listo. Pero era un tipo agradable y me prestó un servicio conduciéndome hasta 3 kilómetros de mi destino, pues si bien todo el mundo en las aldeas vecinas conocía el emplazamiento de Kinasarín, nadie en Alepo lo conocía. Lo más importante de mis visitas a los campos de batalla en Siria fue la visita a Yarmouk. Se trata de un área restringida dada su proximidad a la línea de alto el fuego y no está permitido visitarla a los extranjeros. Pero gracias a la ayuda del embajador Sir A.A. Sheikh, el gobierno sirio me dio permiso para visitar cualquier parte de esa zona que quisiera ver. Y no solo eso, el ejército sirio me suministró un medio de transporte para atravesar campo a través del territorio y un oficial guía que conocía bien la zona y fue una ayuda indispensable. De esa forma pude pasar muchas horas armado de mapas y brújula realizando un examen minucioso del famoso campo de batalla. Atravesamos en coche todo a lo largo de lo que había sido el frente de batalla. Examiné el terreno desde varios puntos estratégicos y eché un buen vistazo a la garganta del Yarmouk desde la orilla norte. No pude ver el Wadi ar-Rakat porque está en la misma línea de alto el fuego, pero desde la aldea de Sayará, a 5 kilómetros del barranco, conseguí una vista clara de la zona donde se libró la última fase de esta batalla. Después de Yarmouk fui con mi guía a Busra. Vi la famosa fortaleza, examiné el terreno en los alrededores de Busra y después regresamos a Damasco. En total pasé 2 semanas en Siria, un país lleno de belleza y de historia. Mis viajes fueron más fáciles y agradables gracias a la ayuda y cooperación de nuestro embajador y de nuestro primer secretario, el señor Fasal Rahim. El 13 de septiembre viajé en taxi hasta Amman. A mi llegada a Jordania comprobé, no del todo sorprendido, que un pakistaní no es un extraño en Jordania. De hecho, en ningún país del mundo, aparte de su país natal, se siente un pakistaní tan en casa como en Jordania, porque el afecto y hospitalidad que se brinda a los pakistaníes es abrumador e inolvidable. Permanecí en Jordania como invitado del ejército jordano y se me dieron toda clase de facilidades
para ver todo lo que quería ver, de lo cual doy gracias al jefe del Estado Mayor, el general Amer Kamaz. Y me siento en deuda con mi exalumno y amigo, el brigadier Majid Jai Hassan, por haber asumido enteramente la tarea de organizar mi programa y por asegurar con la mayor eficiencia que se cumpliese de la forma más eficiente. Pasé un día entero estudiando el campo de batalla de Yarmouk desde el lado sur del río Yarmouk. Esto completó el anterior reconocimiento que había realizado desde el lado sirio. Visité Fal y la zona del Valle del Jordán donde se disputó la batalla de Fal. Fui en coche hasta Muta y caminé por lo que se cree fue el sitio de la batalla, en el centro del cual se está construyendo ahora una hermosa mezquita. Aunque parezca extraño, hay gente que dice haber tenido aquí visiones de la batalla de Muta, el movimiento de los guerreros musulmanes, el fragor de los choques armados, y yo mismo encontré a 2 hombres que dijeron haber tenido esas visiones. Los 3 comandantes musulmanes que cayeron mártires en esta batalla están enterrados en Mazar, a 3 kilómetros de allí, y visité las tumbas y recé en cada una de ellas. Mi visita a Jordania concluyó el 21 de septiembre de 1968, cuando tomé un vuelo a Bagdad, vía Beirut, llevando conmigo recuerdos de una estancia interesante y emotiva en un país pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. A la llegada a Bagdad descubrí que mi gira por Irak había sido organizada con todo detalle gracias a la previsión de nuestro agregado militar, el coronel HMI Amin. El gobierno de Irak había respondido de manera positiva y fraternal a mi proyecto de escribir sobre las conquistas del Islam, y el ministro de Cultura, señor Abdullah Salum, había cursado instrucciones para que se me dieran toda clase de facilidades para ver lo que quisiera ver en Irak. Esta ayuda oficial resultó para mí de un valor inestimable. Se me facilitó un medio de transporte y un acompañante, el doctor Muhammad Bakir al-Husayni, que fue un excelente compañero y guía. Primero, pasé una semana en Bagdad estudiando en la Biblioteca Museo de Bagdad y debatiendo con algunos eminentes estudiosos de Irak, el doctor Saleh Ahmad al-Ali, el doctor Ahmed Sousa, cuyo atlas he mencionado, y el señor Fuad Safar. Estas discusiones se centraron en cuestiones históricas y geográficas y me fueron de gran ayuda. Pero mi tarea de localizar los campos de batalla en Irak resultó más ardua de lo que había sido en Siria y Jordania, porque mientras que en estos países las batallas de Jalid se habían librado junto a grandes ciudades y en planicies conocidas que el visitante puede ver aún, sus batallas en Irak tuvieron lugar principalmente en pequeñas ciudades que han desaparecido. Además, los ríos Tigris y Éufrates han cambiado de curso caprichosamente muchas veces, con lo que la geografía de la región por la que fluyen se ha visto alterada. Esto hace que la tarea de localizar con precisión las ciudades en sus orillas sea un asunto especialmente complicado. No obstante, logré aclarar bastantes cosas, gracias a Dios. Realicé una gira de varios días, teniendo por base primero Bagdad y luego Kufa, y recorrí en coche cientos de kilómetros por el desierto y áreas cultivadas. Localicé y visité cada uno de los campos de batalla de Jalid, a excepción de los lugares donde combatió después de la conquista de Ain al-Tamr, ya que dichos lugares han desaparecido y su situación no se ha podido determinar con certeza. Fui luego a Basora y vi Masar, la actual Al-Aseir, y los emplazamientos de Ubalda y Ufair, de los que no queda rastro. Con esto concluyó mi estancia de 2 semanas y media en Irak, una estancia que la hospitalidad del coronel Amin contribuyó sin duda a hacer más interesante y agradable. El 8 de octubre de 1968 emprendí viaje por carretera hacia Kuwait. Tenía poco que hacer en Kuwait. Localicé y vi Kazima, el escenario de la primera batalla de Jalid contra los persas. Apenas queda nada de Kazima.
y 2 días después de mi llegada de Irak, regresé en avión a Pakistán. En poco más de 6 semanas en Oriente Medio, había hecho cerca de 6.500 kilómetros por carretera. Durante 4 meses permanecí en mi puesto, reescribiendo el relato de las campañas de Khalid en Irak y Siria a la luz del conocimiento adquirido en mis viajes. Luego, a principios de enero de 1969, partí de nuevo hacia el desierto, a fin de completar lo que quedaba de mi gira. Llegué en un vuelo a Jeddah el 4 de febrero y fui recibido en el aeropuerto por nuestro agregado militar, el coronel Nur al-Haq, y representante del ejército de Arabia Saudita. El coronel Nur al-Haq había informado al gobierno saudí de mi llegada y el propósito de mi visita, y con la típica hospitalidad árabe, el gobierno me había invitado a visitar el país como huésped suyo. Acepté complacido la invitación, que fue de inmensa ayuda, pues mis dilatados viajes por los vastos espacios que forman Arabia Saudita no habrían sido posibles sin asistencia oficial. De hecho, a medida que la gira se desarrollaba y recorría pistas arenosas y desiertos yermos, me hice más consciente de mi deuda con el gobierno saudí, y en particular con su ejército, porque sin su ayuda no podría haber llevado a cabo mi estudio minucioso de aquellos campos de batalla. Todos los preparativos de mi viaje fueron realizados por el ejército, y se me proporcionó un guía oficial, el capitán Abdurrahman al-Hamad, un joven inteligente que permaneció a mi lado como asistente y compañero durante las 5 semanas de mi estancia en el país. Poco después de mi llegada, realicé la Umra en Meca y luego viajé hasta Riyad. Decidí visitar primero la región norte de Arabia, ya que aquí mis viajes debían abarcar una región mucho más grande, y sentía que sería mejor dejar concluida esta fase para poder luego concentrarme en las batallas más fáciles y relativamente más conocidas que se habían librado en la región de Meca y Medina. Así que vería primero los lugares en los que Khalid disputó sus batallas contra los apóstatas, las batallas descritas en la sección 2 de este libro. Permanecí 3 días en Riyad, durante los cuales pasé una mañana entera examinando el campo de batalla de Yamamá y después viajé por carretera hasta Buraida. Usando esta última como base, fui por carretera a Nibach, la actual Nabquilla, y Butá. El 12 de febrero tomé un avión a Jail y me sorprendió el frío que hacía. Pasé allí 3 días, la mayor parte del tiempo viajando por el desierto, y vi varios lugares en los que Khalid combatió a los apóstatas. Las dificultades del reconocimiento que debía hacer pueden estimarse por el hecho de que solo para ver Samira y Gamra, lugares cercanos uno al otro, tuve que viajar 300 kilómetros dando un rodeo desde Jail, recorriendo el desierto por pistas y campo a través, un viaje que me tomó 10 largas y polvorientas horas. Y el problema de localizar los sitios se complicaba aún más por el hecho de que debía discernir yo mismo la ruta usando un mapa a escala 1:1.000.000. Volé de vuelta a Riyad el 15 de febrero y al día siguiente regresé a Jeddah. Comenzó ahora la segunda fase de mi gira, la región de Meca. El 17 de febrero viajé a Taif para pasar allí una noche y un día y visité la mezquita que se alza en el lugar en que estuvo el campamento de los musulmanes durante el sitio de Taif. No encontré rastro de ruinas que me dieran una indicación del emplazamiento de la fortaleza de Taif, pero aproveché la oportunidad de visitar varios lugares vinculados a la ruta que siguió el santo profeta hasta Taif. Luego regresé a Jeddah y sentí dejar Taif, pues es un lugar muy agradable y fresco. Pasé un día estudiando el sitio de la batalla de Hunain, un día que se me hizo muy largo. Los mapas señalaban una carretera que llega hasta el valle de Hunain y lo atraviesa, y esta era la ruta principal de Meca Taif antes de la construcción de la actual autopista. Pero la carretera está en desuso
y las lluvias le han dejado maltrecha. Tuvimos que conducir a menudo por lechos de wadí arenosos y rocosos, y de no ser porque contaba con un todoterreno, jamás habría podido atravesar el valle. Afortunadamente, lo pude hacer y conseguí examinar minuciosamente el valle que presenció la batalla. A continuación, pasé un día estudiando Meca a fin de situar sobre el terreno el plan de conquista de la ciudad. Meca ha crecido enormemente desde aquellos primeros días del Islam y no es posible determinar los límites exactos de la ciudad como eran tiempos del profeta. Sin embargo, los lugares que se sabe existían entonces siguen existiendo y los visité todos. Ascendí también al cerro de Kuda, a unos 3 kilómetros al sur de la Kaaba, desde el cual se obtiene una vista bastante buena de los accesos por el sur. Intenté incluso dibujar un croquis panorámico, pero la zona es tan montañosa que la tarea excedía en mucho mis limitadas habilidades artísticas y tuve que contentarme con trazar un mapa sin colinas. No he podido hallar mapas topográficos a gran escala que guiasen mi labor, y debo confesar que de todos los mapas incluidos en el libro, el mapa 5, es con el que estoy menos satisfecho. Quizás otro escritor con un talento cartográfico superior al mío pueda mejorar el intento de este soldado de infantería. Así concluyó la fase 2, la región de Meca. Y había llegado el tiempo del Hajj, y así, en los últimos días de febrero, realicé la peregrinación anual, el deseo más querido de todo creyente, como invitado del gobierno de Arabia Saudita. Cumplido este deber, viajé por carretera a Medina, el 4 de marzo, para iniciar la última fase de mi gira por los campos de batalla de los musulmanes. En Medina llevé a cabo un estudio crítico de las batallas de Uhud y del Foso, que están documentadas con tal detalle y son tan bien conocidas que resultó bastante fácil seguirlas sobre el terreno. Hice croquis panorámicos de las diversas formaciones montañosas que se señalan en los mapas de este libro, y visité Abrak, a unos 112 kilómetros de Medina, donde el califa Abu Bakr aplastó a los apóstatas en la poco conocida batalla de Abrak. Esta parte de mi gira fue organizada por el comandante Muhammad Abdul Hamid Assad, y tuve de guía al mejor de los guías, el erudito Sheikh Ibrahim Ibn Ali al-Ayasi, un sabio e historiador famoso ante cuyo conocimiento de la historia y geografía de los primeros tiempos del Islam no pude sino quedar maravillado. Tras una estancia de 5 días en Medina, regresé a Jeddah, desde la que el 11 de marzo de 1969 volé de regreso a Pakistán. Dejé Arabia Saudita con un sentimiento de profunda gratitud por la cooperación y asistencia que había recibido de su gobierno y del ejército de este vasto reino desértico y la hospitalidad de todos los saudíes con los que entré en contacto. Siento una deuda particular con Su Alteza Real, el príncipe sultán Ibn Abdulaziz, ministro de Defensa, cuya amabilidad al tratarme como huésped del Estado había hecho posible lo que de otra forma hubiese sido una tarea casi imposible. De vuelta a Pakistán, una vez que me hube recuperado de la fatiga de mis viajes por Arabia, reflexioné profundamente sobre las múltiples facetas de mi periplo por los escenarios bélicos de Khalid ibn al-Walid. Me sorprendió bastante haber podido llevar a término esta gira completamente solo, pues se trataba sin duda de una empresa ambiciosa, y me sentí profundamente agradecido a Dios Todopoderoso por su ayuda en llevarla a feliz término. Había tenido que pagar un alto precio en esfuerzo, tiempo y dinero, pero en retrospectiva estaba contento de haberlo hecho con mis propios medios y no a costa de algún generoso donante, y no porque no hubiera existido una oferta real de ayuda. Sería un servicio al Islam, mi contribución a la literatura islámica y mi humilde acto de adoración como uno de los creyentes. Me llevó varios meses reescribir el manuscrito y en octubre de 1969 el manuscrito revisado ha sido enviado a la imprenta.
Me ha llevado más de 5 años realizar todo el proyecto, desde la recogida inicial de materiales hasta los trámites finales para la impresión del libro. Este es un libro de historia, concretamente de historia militar del Islam. Se ocupa de la vida y campañas de uno de los militares más notables que el mundo haya conocido, Khalid ibn al-Walid, un héroe conquistador que jamás conoció el sabor de una derrota militar. En mi búsqueda de mayor claridad, tanto para el lector lego como para el soldado profesional, he evitado la terminología técnica y me he esforzado por mantener un estilo sencillo. Una considerable porción de lo que contiene este libro no es generalmente conocido por el público. Pero cada incidente, cada circunstancia es históricamente correcta. Cada movimiento, cada duelo, cada golpe, cada declaración citada están tomados de los relatos de los historiadores antiguos. En la interpretación de los hechos, a veces he tenido que apoyarme en mi criterio personal, especialmente en lo que se refiere a la descripción de las batallas, pero he intentado ser lo más objetivo posible. En mis relatos de las batallas y mi descripción de los episodios ocurridos en aquellos primeros días cruciales del Islam, he dado crédito a los enemigos del Islam cuando lo merecían, y ha sido a menudo, y he señalado los errores de los musulmanes, aunque estos fueron pocos. Aunque los hechos figuran todos en las crónicas antiguas, existe una considerable confusión surgida de la existencia de diversas versiones, a veces contradictorias. Los historiadores antiguos recogieron fielmente cada versión de un determinado episodio, aun cuando esas fuesen directamente contradictorias, y dejaban que el lector hiciese su elección, apostillando, y solo Dios lo sabe. Esta confusión afecta sobre todo la campaña siria, con el resultado de que el lector se queda dudando acerca de cómo discurrió la campaña y cuál fue la secuencia cronológica de los acontecimientos. He intentado eliminar esta confusión ofreciendo una versión comprensible que me parece la más sensata y plausible. No he sobrecargado el libro de notas que explican las diferencias de opinión entre los cronistas antiguos, pero he incluido notas que indican la fuente histórica de la que proviene cada diálogo y declaración citada. Estas notas sirven como referencia para los investigadores más que para el lector general. Este último puede perfectamente ignorarlas si no está interesado en seguir estudiando el tema. Además, en caso de diferencias importantes o controvertidas, he incluido notas en un apéndice al final del libro, que resultarán valiosas para los lectores más exigentes. Algunas de las batallas, en particular en la segunda sección del libro, son reconstrucciones, pero mi narración se basa en episodios e indicaciones claras señalados por los historiadores antiguos. La diferencia reside en el hecho de que esos historiadores no hicieron el esfuerzo de analizar la estrategia o las tácticas, y yo he intentado hacerlo como militar, además de como historiador. Los comentarios y el análisis de las maniobras son contribuciones mías al relato de la batalla. Todos los hechos que he referido pertenecen a la historia, son las brillantes flores de la historia, pero el hilo que las une es mío, como mía es también la disposición de las flores. La sección 1 del libro, las batallas disputadas en tiempos del santo profeta, pueden parecer al lector más parte de la biografía del profeta Muhammad que la de Khalid. Esto es inevitable. Los acontecimientos ocurridos en Arabia en tiempos del profeta, ya fueran religiosos, políticos, económicos, culturales o militares, estaban dominados tan completamente por el enviado de Dios que ningún escritor puede describirlos sin reflejar en su narración el tremendo impacto de la personalidad de Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean sobre él, y el nuevo mensaje que trajo como último enviado de Dios. Además, un estudio de las batallas del profeta resulta esencial para cualquier estudioso que desee seguir el desarrollo del arte de la guerra en los primeros tiempos del Islam, desde sus humildes comienzos en Medina hasta las complejas maniobras de Khalid en Yarmouk.
Ya he mencionado en estas páginas a muchas de las personas que me prestaron su ayuda en la realización de este proyecto. Hay otras que me han ayudado de diversas formas, pero el espacio disponible no permite mencionarlas a todas. Quisiera, eso sí, reconocer mi deuda con mi esposa por la realización de los mapas y la revisión del borrador, y a mi asistente personal, Naid Subdebar Abdulsattar Saad, por mecanografiar el manuscrito. Finalmente, decir que el propósito de este libro es narrar y dar a conocer al mundo la vida y hazañas militares de Khalid ibn al-Walid. Si el libro logra ese objetivo, alabado sea Dios. Si no, aún así, alabado sea Dios. Octubre 1969, Rawalpindi, Pakistán. A. J. Akram,